Me presento a todos y todas, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, mediodía, ahí ya estamos casi por almorzar en este horario, así que les agradezco la invitación a las organizadoras, a toda la red. Para mí es un honor compartir esta jornada también tanto con los dos Julios, con Santiago también. La verdad que muy interesante la charla de Julio recién, nos dejó para pensar. Y bueno, la idea es aportar también desde la reflexión, pero vamos a dar un enfoque un poco más tecnológico y complementar la charla de Julio. Bueno, para arrancar, esta es una imagen que nosotros hemos vivido en algún momento, como puede ser un recital de música. En este caso es un museo de arte con mucha gente. Ahora nosotros vemos esta imagen y nos parece rarísima esta situación de estar mucha gente aglomerada, ¿no? O sea, pensemos qué está pasando ahora en este presente. Esto ya lo vemos como un pasado y también nos interrogamos qué va a pasar con el futuro. Un poco la charla vamos a ir teniendo este juego de la prepandemia, que como lo podemos llamar ahora, la pandemia que estamos viviendo ahora acá en Argentina, y después qué va a pasar en el después. Por eso le decía, prepandemia es el pasado, ya es algo que cambió y que va a seguir en algún momento, algo que nos quedó en la nostalgia y nos va a ayudar a pensar cómo nos vamos a tener que acomodar las bibliotecas también. Esta es una imagen de una escuela en Corea, cómo están volviendo en Asia algunas escuelas, este tema también de los espacios, de las instituciones que van a estar cambiando y que van a estar cambiando en estos próximos momentos también con el tema de la separación social, que es una cuestión que a nosotros los seres humanos, para comunicarnos entre nosotros, también nos lleva a reflexionar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la distancia social? ¿Qué va a pasar con las escuelas? Hay un debate también muy importante con respecto a esto, con los protocolos, incluso en las bibliotecas, ¿qué va a pasar con la distancia de los usuarios en ella? Bueno, todo esto nos va a exigir a los seres humanos adaptarnos a situaciones complejas de interacción social, de comunicación. O sea, que la vuelta, que está siendo también muy espaciada, va a ser compleja en cuanto a nivel interaccional. Así que bueno, esto nos va a hacer reflexionar de qué va a pasar en las bibliotecas también, cómo vamos a tener los usuarios en esas situaciones de presencialidad. Esta ya es una muestra, como vimos en la primera diapositiva, de lo que es un museo. En la actualidad en Europa ya se están reabriendo con muy poca gente, que por otro lado, los museos europeos lo que están permitiendo es que ahora digamos, el disfrute del arte y de la cultura tenga otro aspecto, por ahí con menos gente, que eso también es interesante. Como veíamos en la primera foto, esa masividad, esa idea de masividad y de encuentro que teníamos a cuestión cultural nos llega a pensar esto también, de poder disfrutar de otra manera de esos espacios. Bueno, el presente que estamos viviendo nosotros ahora, también se lo llama como nueva normalidad. También es extraño este concepto de llamar nueva normalidad, que va a llegar algo nuevo que nos vamos a tener que acostumbrar y vamos a tener que ir acomodándonos. Pero un poco lo que decía Julio en la charla anterior, esto exige también un cambio de paradigma para nosotros. Esta nueva realidad ya no va a ser lo que era y vamos a tener que readaptarnos en todo sentido, a nivel comunicacional, a nivel mentalidad, de construcción del conocimiento. De alguna manera eso nos va a llevar a unos procesos que todavía no sabemos qué puede pasar. Va a ser inédito para estas sociedades adaptarnos a estas cosas. Bueno, otra de estas situaciones que estamos viviendo también es cómo el tema del comercio, el tema del capitalismo, el tema de las ventas, el tema de las ventas por internet, los comercios presenciales se han tenido que adaptar también y adoptar, ya de a poquito nos vamos metiendo un poco la charla nuestra hacia la cuestión híbrida, hacia la cuestión expansiva de los servicios
digitales, muchas empresas y comercios, o comercios que por ahí tenían una lógica totalmente presencial, se han tenido que adaptar. Y los que no se han adaptado, la verdad que han cerrado. Y esto es una cuestión económica que está pegando muchísimo a nivel internacional en todo el mundo, que ya están cerrando incluso hasta grandes cadenas o grandes casas de ropa, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que en Estados Unidos, que acá estoy dando un ejemplo, en América Latina también tenemos casos, ya se nos viene todo un problema socioeconómico muy difícil, una crisis social muy grande, y van a sobrevivir las que se puedan adaptar a esto. Y lo digital es uno de los ámbitos muy importantes para, digamos, esta idea lo plástico, de adaptarnos a estas situaciones muy fuertemente. Si no, con las bibliotecas corremos el riesgo, no sé si es desaparecer, porque la biblioteca es muy fuerte, vamos a tener que adaptarnos todavía más a esta situación. Y acá un poco también pensaba, ya la había elegido ayer antes de la presentación, esto que decía Julio también, de pensar las bibliotecas ofreciendo espacios al aire libre, que esto es interesante también. Pensar actividades al aire libre, sacar los libros, hacer actividades de lectura. Ahora que nosotros nos toca, empieza la primavera, si las condiciones, digamos, protocolares lo permiten y las autoridades del país también, las bibliotecas en Europa también están pensando hacer actividades por afuera del edificio de la biblioteca. O sea, no solamente usando lo digital, pero esto es una iglesia en ruinas en Europa, pero esta imagen me llevó a pensar eso, en la biblioteca, de también pensar otra serie de actividades, no solamente que entren, sino también el tema del afuera, del espacio por afuera para las bibliotecas. Bueno, el tema de la normalidad, y acá ya nos metemos a nuestra charla de la cuestión de la transformación digital, un poco también de lo que Santiago hablaba ayer y lo de Julio Alonso con el tema de la curaduría de contenidos, o sea que un poco esta charla también vamos a integrar las charlas anteriores, es pensar si existe una nueva normalidad en lo digital, o sea, cómo nos comunicábamos digitalmente antes de la pandemia y si eso ha cambiado muchísimo en esta época. O sea, ¿la comunicación digital es la misma antes o después de la pandemia? Esa es una pregunta para hacernos. ¿Y eso cómo influye en las bibliotecas? Si los usuarios están cada vez más en lo digital, ¿de qué manera están los usuarios si nosotros nos podemos acercar a ellos? ¿Es lo mismo? ¿Es tener redes sociales y nada más? Son algunas de las reflexiones que vamos a seguir teniendo. Bueno, vamos a ver qué pasa en la Argentina con el tema de la conectividad en Internet. En esta pandemia, el mundo se vio expuesto a las nuevas tecnologías y a usar los canales de comunicación por el tema del aislamiento que se generó en la mayoría de los países a nivel mundial. Lo interesante es que la red de redes Internet no colapsó. O sea, hubo algunos cimbronazos en algún momento, pero Internet no colapsó a nivel mundial. La verdad que soportó esta conexión de la gente, de todo el mundo estando en la red. ¿Qué pasa qué ha pasado en Argentina? Bueno, Argentina, ¿cómo está con el tema del acceso a Internet? Viene subiendo como a nivel internacional la conectividad. Siempre lo que vemos en Argentina, como a nivel latinoamericano también, es la gran desigualdad. O sea, las grandes ciudades en general ofrecen mejores accesos a la red, a Internet, y las ciudades más chicas o más alejadas, las provincias más alejadas, no lo tienen. O sea, esa desigualdad también va a impactar en los servicios que podemos ofrecer desde las bibliotecas. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el tema del soporte físico y el soporte tecnológico del acceso a la red es todo un tema y una discusión que está pasando y sigue y va a seguir vigente, que ahí los bibliotecarios vamos a tener que ponernos a discutir la política de conectividad para que sea un bien público, como ya este gobierno por lo menos lo ha planteado, con obviamente las quejas de las empresas privadas de telecomunicaciones. Así que el acceso público a Internet es algo que tenemos que defender
para todos, para el bien de todos, que no sea solamente para los que tienen la posibilidad de hacerlo, sino también para las poblaciones que quedan por afuera. Eso, el sistema educativo nacional se está trabajando con eso también por un montón de cuestiones de plataformas. Bueno, esta es otra estadística que vemos con el tema de la conectividad en esta época de pandemia. Los sitios educativos tuvieron un nivel de consulta muy alto. Esto es muy interesante con los leaks edu.ar y el caso de la UBA también. O sea, se podrían hacer algunos datos, este dato de Comscore, de ver cómo o sea, más allá ahora lo vamos a ver en otro contexto, pero también otra cosa que deja interesante esta pandemia es que la cuestión educativa es muy importante, no es algo que se dejó de lado y en el mundo digital vamos a tener que tener más en cuenta. Bueno, ¿qué pasó a nivel mundial, en el mundo, a nivel mundial sobre el tema de la conectividad? Ha crecido enormemente el acceso a Internet, al mundo digital, la penetración de los teléfonos móviles cada vez más grande, el tema de Internet también está creciendo, la actividad en las redes sociales es enorme, cada vez más. Entonces, estamos viviendo una explosión de lo digital. No es algo nuevo, pero obviamente que no podemos dejarlo pasar. En este caso, esta gráfica muestra también el incremento de la actividad digital. Fíjense cómo ha subido, bueno, el tema del streaming. Esta charla también lo muestra YouTube. Ustedes si ponen en cualquier momento charlas en vivo y va a haber charlas en vivo de cualquier disciplina. Eso para los que nos interesa el conocimiento. He escuchado charlas de un montón de especialistas de distintos temas y he aprendido muchísimo. Y eso es importante ver el lado positivo de lo que nos está pasando para tener en cuenta la red como un espacio de recurso muy grande. Después vemos el tema de la participación de contenidos por región. Vemos que en América Latina, hoy en día, de las redes sociales, lo que más se está utilizando es Instagram. Facebook ha disminuido. Y Twitter tiene una participación que siempre es un poco más pequeña. Pero bueno, Instagram vemos que a nivel internacional es la red social que más penetración está teniendo, y nosotros de las bibliotecas tenemos que tener en cuenta también esta cuestión de qué pasa con las redes sociales. Bueno, esta gráfica también la tomé ayer, que muestra qué pasa en un minuto hoy, 2020, y es impresionante. O sea, en un minuto hay 280.333 Zoom que se están abriendo en este momento, por minuto. O sea, fíjense que esta gráfica va variando mes a mes, es muy interesante. Acá aparecen redes sociales que antes no aparecían, por ejemplo, el tema ahora que está TikTok, que es una nueva red social, está del 2018, pero ahora se popularizó muchísimo, y es impresionante la cantidad y los datos que hay de gente que hace cosas en Internet, que hacemos todos, pero están apareciendo nuevos espacios. Cada vez hay mayor diversidad de espacios digitales en la cual nos encontramos. Por ejemplo, el caso de Netflix también, que ahora esta empresa de video y de series en línea que está creciendo muchísimo. Ni que hablar Mercado Libre en Argentina. Bueno, les quería también acá proponer a los que pueden y tienen cuenta en Netflix, el dilema de las redes sociales. Hay un documental muy interesante, es una visión crítica de las redes sociales, es el lado oscuro, digamos, de cómo las redes sociales generan adicción a nosotros. Esa es una cuestión crítica que también tenemos que generar en los usuarios y en nosotros mismos. El tema de la adicción a la tecnología, que eso también va a ser una de las consecuencias de la pandemia. O sea, ya estamos totalmente un poco, como decirlos, alienados con el tema tecnológico, y vamos a salir aún más todavía,
Y eso vamos a tener que pensar. Fíjense que en este documental muestran cómo las empresas tecnológicas están haciendo cosas para manipularnos y para que nosotros seamos adictos con la tecnología. Una cosa, para darle un ejemplo, para no spoilearle la serie, es pensar, en algún caso, es pensar a la mañana qué es lo primero que hacemos. Y ahí está el tema del celular. A mí me pasa lo mismo. La cantidad de horas que pasamos con la tecnología es enorme y es prácticamente adictiva. Por eso también una de las ideas sería pensar en espacios de desconexión. Las bibliotecas también tendrían que ayudar a pensar estas cosas. Pero bueno, se los dejo ahí para que después lo vean y pensar en esta cuestión de cómo nos están manipulando o influyendo las tecnologías para que seamos adictos a ellas. Bueno, un poco vamos a ver esta contradicción. El virus propaga la digitalización del mundo. O sea, que este virus lo que ha hecho como cosa también para pensar es que cuestiones que la tecnología acompañaba o complementaba, ahora se ha hecho como esencial de un punto de vista para la forma de vida nuestra. Otra cuestión que vi ayer una noticia, que bueno, no es de ayer, pero la encontré en internet, el coronavirus moderniza Japón, y esto es interesante para pensar en las bibliotecas. Eh, y es, a ver, ¿qué va a pasar con la cuestión administrativa? ¿Cuánto de las bibliotecas hay cosas que sí las seguimos haciendo en forma analógica, en forma de papel? Sería interesante esta transformación digital, ir un poquito más y tratar de disminuir la circulación del papel, porque eso ya, por ejemplo, en algunas charlas que he estado en algunas bibliotecas que conozco, se está planteando esto ya, de dejar el papel para que circule el papel, empezar a hacer todo digital. Algunas bibliotecas por ahí ya lo están haciendo, otras no tanto. Eh, la mayoría, esperemos que nos vayamos hacia digitalizar todos los procesos, que bueno, va a llevar un tiempo, pero más un cambio de paradigma. Bueno, sigamos acá un texto que se llama Las oportunidades de digitalización en América Latina frente al COVID-19. Este informe es muy interesante de pensar, a ver, cómo es el índice de digitalización y capital humano. Si vemos el gráfico, lo que vamos a ver es que del 2004, 2008 despegó la digitalización a todo nivel, ha crecido en América Latina y lo que no ha crecido es el capital humano, o sea, el conocimiento relacionado con la tecnología, y es una brecha cada vez más grande. O sea que esta es otra de las brechas, o sea que aumenta la digitalización, pero las personas nos cuesta, o sea, no tenemos la capacitación suficiente para adaptarnos a ese cambio. A todo nivel estamos hablando. Entonces, es importante la capacitación en estas formas de digitalización para todo trabajo, para el mundo de las bibliotecas, obviamente, y esto lo vamos a ver también a la hora de brindar servicio a los usuarios, pensando en la formación que ellos van a necesitar principalmente. O sea, para tratar de reducir esta brecha de que la digitalización va a seguir exponencialmente y cada vez más, pero si no la ciudadanía no se prepara, vamos a tener una desigualdad muy grande y lamentablemente la ciudadanía va a quedar muy relegada en todas estas cosas. Bueno, las bibliotecas en esta situación de pandemia cerraron la mayoría a nivel internacional y mundial, una cuestión inédita, pero han cerrado sus puertas a nivel presencial, pero han seguido ofreciendo servicios. Eso es lo alentador. Y acá es algo interesante para pensar de lo que hablamos hace un rato. Esto es en la educación a distancia en América Latina. ¿Qué pasa con las bibliotecas? Acá lo puse. Entonces, fíjense esto es lo que le decía para pensarlo. La falta de plataformas virtuales no es la única dificultad para la educación a distancia. Otros aspectos son conectividad, o sea que como hablamos al principio, la falta de acceso a equipos y conexión a Internet va a seguir siendo un problema grande, principalmente para América Latina, pero el tema, acá en este informe, lo que recalcan nosotros los bibliotecarios tenemos que tenerlo en cuenta, es que las habilidades digitales por parte de los profesores y alumnos con menor exposición a tales cuestiones es enorme.
O sea o sea, hay falta de conectividad, pero también la falta de habilidades son tremenda, tanto de profesores como alumnos. Quedó demostrado en el sistema educativo en Argentina esto, y el sistema educativo en Argentina se tuvo que adaptar, lo hicieron muy bien los profes, destacables los profesores, pero se hizo lo que se pudo y a los ponchazos. Y esto demuestra que el Estado no ha estado preparándonos para lo digital adecuadamente. Pero bueno, es en el caso de los docentes y en el caso de los bibliotecarios eso va a depender de cada biblioteca, por eso les decía. Pero tenemos que ayudar porque la ciudadanía requiere desarrollar este tipo de habilidades. Ahí estamos nosotros para apoyar. Bueno, el virus propaga la digitalización de las bibliotecas. Lo pongo como signo de pregunta acá. Nosotros desde Abra, más adelante lo vamos a hablar, hemos hecho un relevamiento a nivel nacional, a nivel argentino, de qué han hecho las bibliotecas en la pandemia, y la verdad que, o sea, no tuvimos muchas respuestas, fue muy rápido lo que hicimos, pero es muy interesante cómo nos hemos adaptado a esta situación. Pero esto, por eso lo pongo como signo de pregunta. Porque también hay algunos comentarios como que volver la biblioteca o sea, se está esperando que termine la pandemia para volver a hacer lo que era la biblioteca antes. Y se está perdiendo, me parece, dejando de lado esta oportunidad que tenemos de ir hacia más allá de la digitalización, que es uno de los caminos importantes que tenemos que transitar por todo esto que comentaba recién. Los usuarios cada vez más están en la red, la mayoría. Otros están afuera y tenemos que ayudarlos a que estén en la red. Esta es una imagen en España que ya de a poquito nos vamos a ir acostumbrando a ver estas imágenes de bibliotecas por ahí que algunos usuarios van a poder llegar a tener estas mismas imágenes. Algún usuario que pueda llegar a la estantería, que es un riesgo también de alguna manera, pero bueno, vayámonos acostumbrando a ver qué vamos a hacer. El tema de la recepción del libro, bueno, esta imagen también son bibliotecas españolas que ya están arrancando, ellos están volviendo y arrancando la actividad. Así que esta es otra imagen de ver cómo vamos a trabajar nosotros en la pospandemia con la devolución de los libros, la transmisión del papel. Hay algunas investigaciones, duran 7 días, algunas lo que dicen, o 4 o 5, pero lo recomendable son 14 días de aislar el material para quedar bien seguro. Por eso lo digital va a seguir siendo muy importante en los servicios de las bibliotecas. Bueno, en el New York Times, de Anthony Marks, escribió una nota muy interesante: las bibliotecas deben cambiar, y él dice que no deben perder su misión. Las bibliotecas no tienen que perder su misión durante la pandemia y deberían ofrecer más servicios digitales. Fíjense que esta idea es importante, es decir, más y digamos mejores servicios digitales. Lo que yo propongo es no pensar solamente en el ahora nada más y también en el después, no dejar de lado lo que va a pasar después. O sea, para permanecer fieles a su misión, todas las bibliotecas deben experimentar un cambio radical. Deberán hacer una transición de sus servicios al espacio virtual y explorar nuevas vías para servir al público y unir a la persona. Entonces, es importante tomar esto: servicios en el espacio virtual, nuevas vías para servir al público y a las personas, porque por lo pronto, hasta que no esté la vacuna, que dicen que mediados del año que viene, ojalá que antes, esto no va a cambiar al corto plazo. Por eso los servicios digitales y virtuales son esenciales en la situación en que estamos viviendo nosotros. Bueno, algunas bibliotecas cerraron, pero transformarán los servicios que ofrecerán. Esto es lo que les planteaba hace un rato. O sea, pensemos en el mediano plazo, ya lo digital y los servicios virtuales llegaron para quedarse. O sea, los que no se adaptaron todo este tiempo van a tener que hacerlo de alguna manera, porque si no van a quedar muy alejados de los usuarios.
Quería tomar como referencia este texto que se llama Expandir la universidad, más allá de la enseñanza remota de emergencia. Se los recomiendo, lo pueden googlear y lo pueden descargar por internet, de Kuklinski y Cobo, de dos personalidades que escriben, digamos, del mundo de la web 2.0, que habla de un modelo híbrido de la universidad. Y ellos plantean al comienzo del texto, muy interesante para los que les interesa el tema de educación, pero yo lo relaciono con el tema de bibliotecas, y ellos dicen, y si hubiéramos empezado antes de empezar, este jueguito de palabra también refleja esto que de ir pensando también en lo que va a venir, porque nos tomó, a muchas bibliotecas nos tomó por sorpresa y tuvimos que readaptarnos. Hicimos lo que pudimos, pero no sé si estábamos preparados para hacerlo a nivel general. Por eso necesitamos ayuda de todos, y estos espacios son muy buenísimos, son muy buenos para esto, para hacer sinergia. Bueno, y también lo que tiene el texto ahí, relacionando un poco la primera charla de Julio, de Julio Alonso, una buena curación de contenidos, ellos dicen, puede ser mejor que toda una biblioteca digital. Entonces, este rol del bibliotecario como curador de contenidos, de content curator, también obliga a pensar no solamente en recursos digitales, sino también en lo que hace el bibliotecario en el mundo digital. Seleccionar contenidos que sean significativos para sus comunidades, o elegir distintos canales digitales para ofrecérselos a los usuarios, depende a sus intereses. Todo lo que nos ofrece la red es interesante para poder investigar hoy en día las necesidades de los usuarios. Hoy es impresionante la capacidad que tiene Internet para llegar de otra manera a los usuarios. Bueno, entonces, la idea un poco de esta charla es empezar a pensar en esto de expandir digitalmente las bibliotecas más allá de la emergencia. O sea, no quedarse solamente en la página web, en el blog, sino también ir por las redes sociales, ir por el mailing, o sea, ir más allá. Ahora vamos a ver ejemplos concretos. Entonces, las bibliotecas como sinónimo de lo presencial, ese paradigma, la verdad que ya se está cayendo y tenemos que readaptarnos. O sea, las bibliotecas ya, hoy en día por lo menos, no podemos pensarlo como algo presencial nada más. Entonces tenemos que ir hacia otros puntos. ¿Sabemos realmente qué hacen nuestros usuarios sobre la lectura digital? Ahí nos vamos a meter un poquito más en detalle con una que les quiero mostrar. Un informe, un estudio exploratorio sobre hábitos de acceso y lectura de libros en Argentina, que llama, lo pueden descargar de internet, lo pueden googlear tranquilamente, está de acceso abierto. Está basado en respuesta de más de 70.000 personas acá de Argentina. A ver, ¿qué dicen sobre la lectura digital? Acá, fíjense, de los encuestados, en este informe, 40% lee solamente en digital. Y un dato interesante es que el 62% es un lector híbrido, o sea que lee en digital y en analógico, o sea, un libro impreso y un libro, o sea, o puede leer por un dispositivo móvil, por el celular o por la compu. Este es un dato interesante, porque está mostrando hoy en día que el lector híbrido es una tendencia cada vez más grande, o sea que el usuario de biblioteca, pensándolo en general, hoy ya tenemos que pensar en esto, en la lectura híbrida, en los dos soportes. Entonces, ahí ya tenemos una línea para ir pensando en que también tenemos que ofrecerle lectura digital al usuario. Fíjense en el dispositivo que prefieren leer. El dispositivo que más prefieren leer es el smartphone, o sea, el teléfono celular inteligente. Por lo menos los que respondieron la encuesta. Es un 45% de las personas. O sea que pensemos en esto. ¿Cuál es el dispositivo que prefieren nuestros usuarios a la hora de realizar la lectura? Acá, por lo menos en esta encuesta, nosotros lo tenemos que hacer con nuestras bibliotecas,
encontramos que el smartphone es el dispositivo que más utilizan. O sea, pensemos en servicios también digitales que se pueden acceder a través de los teléfonos celulares. Eso va a depender del tipo de biblioteca y el tipo de usuarios que tengamos. Bueno, perfil del lector digital. Acá lo que vemos también son datos que nos hablan del tema de la edad. También el lector digital, obviamente con la edad, va a ser cuanto más joven va a ser más joven, va a tener mayor acceso a la lectura digital porque es parte de su cultura, que eso lo vamos a ir viendo cada vez, a ver, que los más jóvenes, sean de las generaciones del 90 para adelante, van a hacer cada vez más uso de estas tecnologías. Después, los lugares de lectura, fíjense que es una lectura hoy en día para leer en distintos lugares, a través de la tecnología. No marcan la biblioteca, no es un lugar de peso la biblioteca para la lectura digital, por lo menos lo que dice este informe. Y entre las conclusiones que quería compartir con ustedes es el tema, para pensar en esto de la lectura digital, es que los encuestados manifiestan que hay una falta de oferta de libros digitales. Eso también hay que pensarlo para nuestros servicios. El 5, acá el lector decide cómo prefiere leer cada contenido. O sea, darle la posibilidad al usuario, darle distintas alternativas. O sea, libros impresos, obviamente, libros por la compu o aplicaciones que se puedan acceder desde el celular y desde la computadora. Entonces, pensar en un servicio bibliotecario multipantalla para el tema de la lectura. ¿Está? Eso es una de las cuestiones también para ir pensando. Bueno, ¿cómo se accede a libros digitales? Esto también es una discusión que durante esta pandemia, este aislamiento, que no es nuevo, pero se ha acrecentado el tema de la piratería con el material legal de los libros. Nosotros los bibliotecarios, a ver, institucional, obvio, siempre defendemos el tema del acceso a la información por distintos soportes. Eh, eh, a ver, sabemos que existe la piratería, pero nosotros no deberíamos ser promotores de esta cuestión, sino también de tratar de conseguir acceso legal a la información, sino trabajar con materiales de acceso gratuito o acceso abierto. Por eso tenemos que tener cuidado con el material. Si tiene derechos patrimoniales, no podemos difundirlo. Difundirlo podemos difundir, pero no el texto completo, ponerlo en la red, por ejemplo. Por eso tenemos que hacer valer la adquisición de plataformas de lectura con acceso a material por internet, y eso tiene que ser una constante de acá al día de mañana, educar a nuestros usuarios para que obviamente no descarguen en forma ilegal el material. Eso es todo una cuestión que para pensar. Bueno, ahora dejamos esta encuesta interesante y nos vamos a meter a ver qué pasa con las bibliotecas a nivel internacional. Hoy en día la IFLA, la Organización Internacional de Bibliotecas, hay un post, ustedes lo ponen, así lo pueden googlear, lo pueden buscar muy bien, y ahí están todos recursos, experiencias, lo van actualizando constantemente sobre qué están haciendo las bibliotecas a nivel internacional con respecto al protocolo, con respecto a los servicios digitales, cómo se han juntado las bibliotecas, las asociaciones de bibliotecas. Es totalmente de referencia, se los recomiendo para ir pensando y delineando a ver cómo nos vamos adaptando en esta situación. Perdón, ahí tomé un poquito de agua. Entonces, este recurso nos va a ofrecer distintas ideas para trabajar desde las bibliotecas. Bueno, esto también nos quedaba para hoy, que era lo que les decía. En tema de la educación a distancia, las bibliotecas estamos todavía lejos.
nos tenemos que capacitar, adaptarnos nuestros servicios para la educación y la formación en línea, porque las capacitaciones en línea van a seguir en aumento. Y bueno, a ver, ¿cómo nos adaptamos nosotros? Brindando material, ofreciendo videoconferencias o talleres virtuales sobre alfabetización informacional. Esa es otra de las ideas. Bueno, servicios digitales de emergencia. ¿Por qué no pensar en servicios digitales fortalecidos? No como diciendo, bueno, terminó la pandemia y ya está. Acá en un tweet que encontré en Twitter, a ver, lo que vamos a ver es que en España, esto es interesante lo que hablamos recién, cómo se consolidan los servicios digitales en estos momentos, tanto las bibliotecas virtuales como los espacios de interacción, de referencia, el servicio de pregunta al bibliotecario. La mayoría de las bibliotecas que ya venían trabajando con referencia virtual han acrecentado todos sus números. Y eso es importante para pensar, ir mejorando cómo nos comunicamos con los usuarios en estos espacios. Bueno, acá les quería comentar, ahora sí, un poquito más en detalle, algunos resultados del informe, del relevamiento que he realizado junto a Jessica Castaño, que hicimos con IFLA de cómo se han manifestado y qué han hecho las bibliotecas en este COVID. Este es el primer relevamiento que hicimos, y es interesante. Para analizarlo un poquito más en detalle, las bibliotecas han aumentado y han creado servicios de WhatsApp, principalmente la referencia con WhatsApp es muy alta, la referencia por redes sociales también ha aumentado, hay muchas bibliotecas que han sacado sus perfiles en redes sociales ahora. El tema de los libros digitales, como libros electrónicos, como hablamos hoy, el tema de la formación virtual. Pero fíjense que todo lo que es la conexión con los usuarios, la comunicación con los usuarios, son podemos decir, los tres primeros servicios o acciones o actividades que han realizado las bibliotecas. El hecho de no perder el contacto con los usuarios. Esto es lo que hablábamos hoy, del tema de los libros liberados, piratería y derechos de autor, un debate que durante los primeros meses fue muy álgido y que no, ahí le dejé, si ustedes quieren, pues después lo pueden googlear, como les decía, para entrar. Y bueno, en este informe de Ágora encontramos que las redes sociales cobraron mucha más oportunidad y mucho protagonismo, que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá les quería recomendar seguir una biblioteca que tiene una estrategia muy interesante, que es de América Latina, es la Biblioteca Vasconcelos de México. Ellos tienen el Instagram y el Facebook son uno de las bibliotecas que más seguidores tienen en el mundo, y trabajan muy bien. Por ejemplo, ellos ponen citas de libros todos los días, citas muy interesantes, hacen un trabajo de curaduría quirúrgico, que tiene mucha participación de usuarios en las redes, y es muy importante para seguirlo. Así que por eso les decía, Biblioteca Vasconcelos en Instagram, en Facebook, búsquenlo. Está bueno ver qué hacen otras bibliotecas como modelo, como buenas prácticas, y también para imitar y poder nosotros también aplicar en nuestras bibliotecas. Esta es la red social TikTok, es una red social de videos breves, de música, donde uno se graba. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque es una red social china que a nivel internacional está cobrando cada vez más usuarios. Y bueno, pensemos los bibliotecarios ya, a ver, de innovadores, si se animan a hacer algo en TikTok para ofrecerle a sus usuarios, principalmente, ¿qué usuarios van a estar acá? Cada vez en esta pandemia hay usuarios adultos que se están animando, personas adultas que se están animando, pero es más para jóvenes, hasta 20 años, podemos decir, pero igual
cada vez adultos se tiran, que es una red social más pasatista, pero me acuerdo que en sus momentos he dado charlas y hablaba lo mismo de Facebook, y no era muy conocido, y mucha gente no tenía ganas de meterse, y ahora casi todo el mundo está allí. Pero bueno, es importante mirar cuáles son las tendencias en redes y ver después si verdaderamente nos sirve como bibliotecas estar ahí o no. Pero por lo menos ver las tendencias. Otra de las cuestiones, más allá de las redes sociales, que en las bibliotecas, en este relevamiento que hicimos, queríamos ver el teletrabajo bibliotecario, cómo afecta el trabajo, el home office. De alguna manera, nosotros lo que vimos es que del relevamiento mm, que hicimos, el 70% estaba haciendo teletrabajo y el 29% no. El 70%, perdón, que es un porcentaje alto. El teletrabajo se ha vuelto polémico en algún punto. Nosotros, a ver, en gran medida lo tomamos como algo transitorio, pero pensemos si hay posibilidades de que las organizaciones lo puedan implementar. Hay una ley que se aprobó en Argentina, una ley que llegó a una polémica, pensando en el teletrabajo, porque después de la pandemia, si hay empresas que quieren, o organizaciones, le tienen que ofrecer a sus empleados la tecnología y la conectividad desde su casa, si lo quieren hacer. Nosotros ahora estamos, la mayoría, usando, digamos, la conectividad personal, con elementos personales, y esa no es la idea del teletrabajo tampoco. Pero por eso les digo que el teletrabajo también es un tema para un webinar propio, porque también en el caso nuestro, en esta cuestión de teletrabajo de emergencia, se nos mezcla la vida personal en el espacio en el que estamos, y digamos, no estamos habituados a trabajar en estos entornos. Entonces el teletrabajo ahora está atravesado por la pandemia, no es un teletrabajo eh, como se hace en condiciones normales, entre comillas. Entonces, en el relevamiento que hicimos, encontramos que el teletrabajo bibliotecario, lo que más se ha utilizado y lo que más se utiliza son los grupos de WhatsApp. WhatsApp es la aplicación estrella de esta pandemia para la comunicación interpersonal y para el trabajo, tanto a nivel, podemos decir, educativo, también se ha utilizado bastante. Pero fíjense que después lo que se ha usado bastante y se sigue usando, obviamente, es el mail, que el mail no ofrece, o sea, la interactividad instantánea que ofrece WhatsApp como mensajería instantánea, pero bueno, ahí tenemos un dato para seguir pensando. Entonces, como les comentaba, WhatsApp es no sé si ustedes saben, pero es de los que lo saben, es de Facebook, es de la empresa de Facebook. Esto es lo que hablábamos al comienzo, cómo las empresas tecnológicas están avasallando el capitalismo digital hoy en día. Entonces yo pensaba WhatsApp también como servicio bibliotecario, lo que lo están usando muchas bibliotecas. Entonces, como contacto directo a la distancia, y como plataforma virtual con nuestros usuarios, armar grupos de WhatsApp para brindar información a los usuarios, contactarse con ellos. Y muchas bibliotecas están haciendo esta forma de comunicación con los usuarios. Entonces, esta es la idea de pensar, en este caso, la mensajería instantánea con este servicio de WhatsApp como servicio bibliotecario. En el informe hay un montón de ideas. Fíjense cómo lo usan las bibliotecas: difusión de información de ciudadana local y nacional, canal de envíos de mensaje de contención al público. Esto es importante porque hay bibliotecas que se pusieron en contacto con usuarios más allá de la cuestión bibliotecaria para ver cómo estaban, mandarle un mensajito, un poco como decía Julio en la charla anterior,
un caramelo digital, cómo está, unos usuarios que principalmente uno tenía contacto en la biblioteca, un gesto de cercanía, en el caso de bibliotecas que tienen su comunidad un poco más chica. Bueno, esto ya lo vimos, la creación de grupos de trabajo internos de la biblioteca. Otra de las plataformas que ha cobrado importancia en esta pandemia es Zoom. Estamos, en este caso, en la charla, que está conectado con YouTube, pero la estamos realizando a través de Zoom. También llevó a la polémica muchas críticas con respecto a esta plataforma comercial, que también ha hecho estallar al mercado, ha crecido muchísimo a nivel económico, pero Zoom tiene estas posibilidades de ofrecer videoconferencias. Hay otras, como Jitsi también, pero la popularidad que tiene Zoom es importante. Pensemos que... A mí me pone un poco nerviosa toda la transmisión de YouTube, de historieta, lo del enlace, eso que ayer lo resolviste. ¿Perdón? Bueno, entonces, sí, ahí escuché un comentario, perdón. Bueno, entonces les comentaba esto de la plataforma de Zoom, que, bueno, Zoom tiene ventajas y desventajas con otras plataformas. Para el punto de vista educativo, tiene formas de cuestiones de interactividad, tiene una pantalla interactiva, pero bueno, también pensemos en el día de mañana de poder tener un acceso a tecnologías propias y no depender de terceros. Pero bueno, nos pasa hoy en día y lo que hay en el mercado. Entonces, esta imagen un poco para distender es el tema de, bueno, Zoom se ha vuelto como para las comunicaciones, se ha vuelto central, y hay incluso hasta verbos que hoy hablan de zoomear, como ir viendo los Zoom, uno metiéndose en Zoom. Ya hay distintas cuestiones de la gestión de la comunicación por Zoom, o en una reunión, en reuniones, por ejemplo, hay cuestiones de etiqueta, esta cuestión de tener la cámara encendida para vernos, hay clases multitudinarias con Zoom, por eso nos tenemos que adaptar a la comunicación en los tiempos digitales, por ejemplo, la cuestión de saludar al otro, si es posible, siempre tener en cuenta el contacto humano, esto es lo que hablaba Julio hace un rato, que es muy importante que en lo digital también lo valoremos, dar las gracias, saludar, apagar los micrófonos, las cámaras, bueno, estas cuestiones que estamos aprendiendo y nos vamos adaptando a la comunicación. En las bibliotecas, pensar en servicios a través de Zoom como alfabetizar a los usuarios, hacer talleres de formación con los usuarios. Hay un montón de ideas que ya se están realizando. Bueno, acá los webinars, las charlas, hoy en día son los reyes de los servicios virtuales, la capacitación en línea. No es algo nuevo, es algo que ya estaba, pero ahora han estallado la cantidad de ofertas de recursos y de posibilidades de capacitación. Esto ojalá que siga así en aumento para el día de mañana. Estos eventos que quizás trasladarnos, tanto Julio, Alonso como Santiago de Colombia, hubiese sido muy complejo. Y bueno, con Julio, hoy estamos acá en Argentina, pero a veces las obligaciones también nos complican, y la tecnología ayuda para que podamos estar juntos en una jornada, estamos dando un ejemplo, y es importantísimo esto. La verdad que los bibliotecarios en general, como un montón de otras profesiones, estamos tratando de esto, de aprovechar lo que nos da la tecnología. Bueno, ¿qué harán las bibliotecas por la alfabetización informacional en la pospandemia? Estas preguntas también los dejo para reflexionar y que nos vayamos pensando a ver cómo vamos a hacer con los servicios, pero la alfabetización informacional va a ser clave en la pospandemia. Siempre es clave, pero pensándolo en la cuestión digital.
nos hemos dado cuenta de esa dificultad que tienen varias poblaciones, como los adultos mayores, por ejemplo, que necesitan una capacitación muy fuerte, y ahí tenemos que ayudarlos a los adultos mayores, no dejar de atender esa población en la cuestión digital. Bueno, acá nos vamos a meter un poquito con la cuestión de la sobredosis informativa por coronavirus, esta información que salió en su momento, cómo también estamos sobresaturados de información, principalmente los primeros meses. Este fenómeno de la infodemia, que la Organización Mundial de la Salud también largó este nuevo concepto. Nosotros los bibliotecarios venimos pensando en las noticias falsas, esta sobreabundancia de información, que hay de todo y se hace difícil encontrar la información rigurosa. Por eso las bibliotecas tenemos que brindar información confiable sobre el COVID, seguir con esta idea, eso es importantísimo. Entonces, acá vamos a tener que trabajar mucho contra los rumores, la información falsa. Está lleno de información falsa que está circulando principalmente por WhatsApp, creo que es uno de los lugares, la investigación que se han hecho, donde más información falsa se difunden. No, Facebook también, obviamente, y todas las redes sociales, pero las informaciones falsas por WhatsApp son muchísimas. Entonces, el nuevo analfabetismo no es no saber cosas, es no saber usar la información. Y bueno, tenemos que tratar y trabajar con este concepto. O sea, ya no es no saber leer y escribir, sino no saber usar la información, de qué manera usar la información digital. Y ahí tenemos que apuntar, formarnos nosotros para formar los usuarios. Acá les muestro la infografía de IFLA, de cómo detectar noticias falsas. El tema que acá habla de los expertos, pero acá les quería, que nos llama a nosotros los bibliotecarios, también les quería mostrar la siguiente captura con el tema de esto del inicio de la biblioteca digital mundial, que es digamos, es una información, una fake news que circuló, pero la biblioteca digital mundial ya ya estaba en abierto. Lo que pasa es que circuló como si fuera algo nuevo. Fue una fake news positiva, por decirlo de alguna manera, jugando un poco con las palabras, pero los que trabajamos un tiempo con lo digital sabíamos que no era cierta esta información, que bueno, fue un meme que se difundió por muchas redes. Así que bueno, estemos atentos los bibliotecarios. Bueno, vamos a mostrarle ahora brevemente casos generales de la biblioteca expansiva, esta idea de expandir la biblioteca a lo digital. Seguramente ustedes tienen montones de ejemplos para dar, seguramente. Acá les dejo un post para ver acciones que realizaron las bibliotecas argentinas ante la cuarentena por el COVID, que son un montón. Ahí tienen el enlace debajo cuando les comparta la diapositiva. Este es el caso de cómo una biblioteca trabajó desde casa. Por eso les decía, estoy mostrando algunos ejemplos que ustedes seguramente lo están haciendo, cómo se han organizado, y lo difundieron por las redes sociales para mostrarle a los usuarios cómo están activamente. También recursos virtuales de la Biblioteca del Congreso en abierto, la Biblioteca del Congreso Nacional de Argentina, la biblioteca de Maestros en Argentina también ofreciendo recursos como biblioteca digitales, de leer en casa, seguimos leyendo, las bibliotecas populares también ofreciendo videos lecturas a sus usuarios en los canales de la CONAVIP. Después, clubes de lectura por WhatsApp, también es interesante ver experiencias a nivel latinoamericano de estas clubes de lecturas virtual, con armar un grupo de WhatsApp y ahí ir leyendo, compartiendo lecturas, coordinándolos el bibliotecario. Esa es una idea muy interesante que se ha hecho en San Luis, una bibliotecaria de San Luis, junto con otras bibliotecarias españolas y de Colombia han hecho esta experiencia. Bueno, y ahora nos metemos en un caso argentino de lo que podríamos llamar un caso de biblioteca expansiva para ir pensando en nuestros próximos servicios. La biblioteca en Godoy Cruz, una biblioteca en Mendoza, una biblioteca popular,
reparten libros puerta a puerta por coronavirus, o sea, lo que hacen es, los usuarios consultan el material en el catálogo y se los mandan con un delivery, en este caso, siempre teniendo el protocolo, con un empleado municipal, porque es una biblioteca pública, y se lo llevan a los usuarios. Obviamente que nosotros tenemos que pensar si tenemos personal adecuado para hacer y de qué manera lo podemos llegar a implementar. Y lo que ellos hicieron interesante es manejarse todo por las redes sociales, la convocatoria. Este es un flyer que hicieron ellos, difundiendo el servicio de puerta a puerta, por decirlo de una manera. Entonces, ves, eso lo llevan a la casa. Y usaron un flyer y lo difundieron por Facebook. Y también lo que hicieron, se encontraron con que hicieron una especie de alfabetización informacional, de acción de alfabetización informacional, con un pequeño tutorial de cómo solicitar el libro del catálogo, también para aquellas personas que por ahí no tienen un buen manejo del celular. Entonces, fíjense cómo integraron, o sea, un servicio que es semipresencial, con las redes sociales, con Facebook, armando tecnologías digitales, como usando un flyer. Entonces, integraron el celular, el tema del catálogo. Pensemos en esta biblioteca digital, de pensar en estos servicios, cómo vincularse con los usuarios en la forma digital. Lo publicaron en Facebook, esto también, y lo publicaron en Instagram. Pueden hacer los pedidos a través de un formulario digital, pero bueno, esto cada uno después lo adaptará como pueda a su realidad, o por lo menos les puede disparar alguna otra idea. Bueno, reflexiones finales ya para ir cerrando. ¿Seguirá teniendo sentido la oposición entre presencial y no presencial en las bibliotecas? O sea, pensar que lo digital va por un lado y lo presencial por el otro, sino, como vimos anteriormente, pensar servicios integrando lo digital, que lo presencial y lo digital sean una misma cosa. O sea, por eso, pensar no en una cosa u otra, sino en algo integrado. Seguirá, si tiene sentido, dejar de lado la cultura digital. O sea, ¿nos olvidamos de lo digital? No, al contrario. Tiene que ser algo importante para pensar, no solamente en servicios, sino también en cómo nos comunicamos entre el equipo de trabajo y con los usuarios. ¿Seguirá teniendo sentido dejar de lado poblaciones que tienen acceso a la tecnología, pero no están alfabetizados informacionalmente? Esto lo digo en relación a pensar también, hay muchísima gente que tiene acceso a la tecnología, pero no hace el uso eficiente de ella. Y ahí tenemos que apuntar también, a que sean más eficientes con la tecnología. Obviamente que, como hemos planteado, como lo he planteado también hoy, integrar a los sectores vulnerables al uso de la tecnología, pero hay muchísima gente que tiene el acceso a tecnología, pero no tiene el uso óptimo, y ahí es donde debemos apuntar. Y bueno, ya nos quedan 2 o 3 filminas. Es idear una biblioteca virtual expandida, semipresencial, equilibrando servicios digitales y presenciales. La biblioteca expansiva tiene que ser empática, este concepto también que habló Julio, y tratar de generar acciones para disminuir brechas informacionales y sociales. Esa es la misión para mí, desde mi punto de vista, la comparto con ustedes, de la biblioteca. O sea, tratar de lograr comunidades empoderadas, de que la ciudadanía esté mucho mejor preparada en el mundo digital, que llegó para quedarse. Y esto va a seguir en aumento, y el que no se integra va a quedar afuera, lamentablemente. Así que bueno, muchas gracias, y estoy ahora a la espera de las consultas, comentarios, no hay ningún problema.